Muchas gracias a los tres por estas ponencias que nos permiten comparar las distintas representaciones de México y de sus habitantes en un momento clave, ya que los tres han hablado del siglo XIX, de ese momento de construcción nacional y vemos cómo los artistas escriben una historia de México. Puede ser una historia de México en miniatura, como lo decía, como lo decía Manatadeo. María José, o en obras, en obras como acuarelas o en álbum. Bueno, yo tengo varias preguntas, pero no sé si hay preguntas en el público, en la sala. Si hay varias preguntas aquí. Empezamos Ah, con sí, las de y aquí. estaremos viendo si llegan preguntas a distancia. Marion. Muchas gracias. Tengo o sea, una pregunta como para Marisol y María José, Ujú. sobre la recepción de estos tipos populares, es decir, en la época, ¿quién veía como esas láminas y quién podía ver esas como figuras de cera? Porque pues hablamos como si de archivos más y de las colecciones donde se pueden encontrar ahora, pero si eran como, si circulaban mucho el álbum mexicano y si se exponían mucho esas figuras, dónde, para quién, un poquito si puedes volver sobre eso. Y pues me sorprende un poco la buenísima conservación de estas figuras. No sé si tengas como información un poco técnica sobre la conservación de estas figuras. Eso ya es más anecdótico. Ujú. Sí. Eh, Contesta primero, Marisol o María Sí. José. Marisol, si quieres. Sí, Marisol, si quieres. Yo, bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, el álbum mexicano circuló a lo largo de 1849. Una de las intenciones de cumplido era bajar un poco el costo para que fuera más accesible a una población pues general. Normalmente las revistas tuvieron como un público general, pero a veces estaban dirigidas, o él hizo como muchas revistas también como para señoritas, para mujeres y generales, ¿no? Para este álbum me parece que hay como una recepción general, mayormente de clases altas y medias. Bien. Y una curiosidad justamente es que por el costo, que al principio era como más accesible, que lo bajó de precio, pues no se pudo como sostener la empresa editorial porque las láminas eran como coloreadas y todo, pues eran difíciles de costear y por eso solamente tuvo como de vida un año, y también porque era como el tiempo en el que iba a dar a conocer las flores animadas, que eran de procedencia francesa, de Granville. Eh, y bueno, se tiene como registro, o se tiene como circuló en el centro del país, circuló en varias ciudades también del país, y se han encontrado como algunos facsimilares en Estados Unidos, en Argentina, que son de los que tengo seguridad yo. Hay como todavía otra circulación, pero bueno, no sé exactamente las fechas, pero hay como esa repercusión y consumo del álbum. Gracias. Gracias. Bueno, solo, Marisol, una cosa. ¿Cuál era el precio del álbum? Eh, en este momento no lo recuerdo tal Ah, vale, cual. vale. No, no, tranquila. Sí. No hay problema. Sí, yo hablo que las figuras de cera tenían en la peana puesto 6 pesos. 6 pesos era una cantidad bastante elevada. Ahora te quería compararlo con el álbum. Me parece que el álbum eran, no sé si cada ejemplar eran 3 reales cada ejemplar, ¿no? Pero también, pero estos son 6 pesos. La recepción, sí, como te digo, hay muchos, que es lo que tenemos, lo que constatamos, hay muchos fuera de México, en museos europeos. En México, las que se exhiben en el Museo Sumaya fueron comparadas en Londres, o sea, pero sí, en cambio, en la literatura, tanto Prieto, Paino,
menciona que en el portal de mercaderes se vendían figuras de trapo, de cera, porque también, digo, también se exportan figuras de trapo, ¿no? Y también hay figuras de trapo de tipos allá en Europa. Sí hay cierta mención como que era parte del adorno de todas las chucherías que también les llamaban, están estas figuras de cera y de trapo. La conservación, si yo estoy ahora, que es esta línea que todavía no consigo amarrarlo, de que sea un producto de exportación por la gran cantidad de piezas que fueron a Europa, yo no las encuentro en Europa, pero claro, también te digo, la materialidad es muy frágil y también llegaron a lo mejor a unas instituciones que quedaron como curiosidades un poco arrumbadas y de hecho muchas de estas informaciones es alguna gente que me ha contactado buscando más información que tienen en el museo. Hay medio algunas destruidas o bueno, muy malas y tienen a lo mejor consignado quién las entregó, pero no hay como muchos estudios en torno a eso, ¿no? Sí hay diseminadas por toda Europa, en Francia no sé, en 4 o 5 sitios y seguramente en estos museos a lo mejor de ciencias naturales o de etnología aparecen más. Digo, en España hay varias en colecciones particulares, pero entonces la recepción, digo, sé los que llevaron de determinados artistas o viajeros que los llevaron, sé la gran cantidad que se exportaron, ahí no sé los destinos, y en México también circularon, ¿no? Pero realmente casi fue un producto de exportación. Yo ahora estoy como pensando que fue un producto de exportación. Conservación, pues bueno, las del Museo de América, es que es un conjunto muy fuerte y es varias que las he puesto ahí, estaban antes en el Museo Arqueológico, como que siempre lo tuvieron en bastante estima, ¿no? Quizá por la relación con México. Y bueno, sí es complicado su conservación, pero pues hay especialistas. En Madrid hay especialistas sobre todo de trabajo de cera, ¿no? O sea, sí hay restauradores. Muchas gracias. Hay una pregunta en la sala mexicana y otra aquí también. Empezamos con México. Y Sí, sí. sí. Bueno, yo creo Bueno, que en la D también. ¿Yo empiezo? Ay, no. me voy a sentar un momento aquí nada más para hacer la pregunta. Y después Itzel, perfecto. Sí, es una pregunta en general, dirigida más bien a todos, o sea, a Arturo, a María José, a Marisol, a ver qué opinan. Como que se ve un contraste muy grande entre las imágenes realizadas por los mexicanos y las imágenes realizadas por los europeos, ¿no? O sea, viendo las imágenes que mostró Arturo, me recuerdan mucho las imágenes del INATI y todas las polémicas que despertaron, digamos, todas las críticas que se hacían desde fuera hacia México. No sé si ustedes encuentran un poco eso en sus imágenes, o sea, son muy idealizadas, por ejemplo, las ceras, incluso las litografías, aunque los textos fueran críticos, las litografías son muy limpias. Entonces, ahora, una cosa es, digamos, cómo se representan, pero a lo mejor también en las ceras llega a haber representación de temas así muy negativos, porque, por ejemplo, en alguna de las imágenes que mostró Arturo se ve una mujer ebria, casi la van cargando. Y Linati está lleno de ese tipo de cosas. Entonces, si eso tendrá que ver, obviamente, con la vocación de cada una de estas obras, aunque me preguntaba, porque no me enteré, se me fue quizá, ¿cuál era el destino de las imágenes que hizo Beauchamp? ¿Eran para un álbum? ¿No se hizo? Me parece que era algo por ahí, ¿no? Entonces, pues sí, un poco reflexionar sobre este punto, me gustaría saber su opinión. Bueno, no sé si alguien quiera decir, me parece interesante tu pregunta, Elia, porque sí puede ser que esta visión de los extranjeros esté cargada también de alguna crítica hacia los mexicanos. Esta imagen ebria en la pulquería la repite también el suizo Johann Salomon Eggy después, en 1851, 52, no recuerdo exactamente. Y, por ejemplo, Nebel también critica en su texto, aunque no en las imágenes de manera directa,
mucha de la situación que viven los mexicanos, el que no trabajan, el que no son organizados, en fin, sí, sí yo creo que es diferente la visión. En algunos casos, en otros son estereotipos que repiten las mismas imágenes. Pero, por ejemplo, las clases altas a mí me llaman la atención que algunos artistas retratan a mujeres con mantilla, que no sucede tanto en el caso de los mexicanos, porque yo creo que se les hacía también como exótico ver a mujeres con este traje, aún dentro de personas de clase alta. Y en cuanto al destino del álbum, yo creo que eso fue lo importante de Linate y Bouchard, que fueron contemporáneos, es que inauguran una nueva manera de circular las imágenes, porque Bouchard tenía la intención de hacer un álbum litográfico en París, pero bueno, le ganó en este caso la propuesta del dinero, porque él vende todo su acervo, todo lo que lleva al rey de España, e incluso un acta de independencia, y pues se cancela esta posibilidad de que se haga el álbum, pero sí representa una nueva etapa en la visión de los tipos populares, porque a partir de entonces, bueno, pues está la competencia con los álbumes litográficos, con las pinturas y luego con la fotografía. Por cierto, también le quiero comentar a María José que en el Museo del Ejército hay fotografías de figuras de cera que son atribuidas a François Aubert. Olivier Debras la menciona algunos de estos casos, pero yo creo que el mérito en este entonces de Duchamp es que inaugura una manera nueva de que circulen las imágenes, que aunque quedó intención, pero finalmente la van a hacer los otros viajeros. Sería todo. Gracias. Creo que Marisol, por ejemplo, ¿querían contestar a la pregunta de Elia? Sí. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, continúo yo. Sí. O María José, en fin, Marisol y María José, si quieren contestar, sí. Marisol. Bueno, pero de forma rápida porque ya no tenemos mucho tiempo. Sí, bueno, creo que la pregunta es muy interesante. Por ejemplo, respecto al álbum, las imágenes circulan como de manera extranjera y nacional. Hay algunos, la mayoría no están firmadas como por los dibujantes, solamente hay una que es de La Garita justamente, que es firmada por Fasón. Y me parece interesante como como la pregunta que menciona la doctora, porque justamente Cumplido tiene como mucho cuidado con qué mostrar, ¿no? Visualmente si hay como una representación de los tipos que, como comentaba el doctor Arturo, que eran como contemporáneos, ¿no? Del momento, igual que la doctora María José. Y por otra parte, todo lo que era como negativo se fue como mayormente a lo textual, ¿no? Y se aprovecharon como imágenes extranjeras que, bueno, de procedencia francesa, como las de Granville, y que incluso Cumplido como tuvo ese cuidado en qué mostrar, que incluso decidió no presentar dos placas litográficas, dos litografías francesas, pasarlas a grabados mexicanos, que eran justo porque trataban temas como inmorales, ¿no? Que era como una especie de desnudo femenino y que él consideraba que pues tenía que haber como cierta mesura y cuidado a la hora de representar todo lo que contribuyera a una instrucción moral femenina y también como en general de los mexicanos, y sobre todo femenina porque él va a mencionar como en partes del álbum que va a cuidar como esa representación para las mujeres, ¿no? Y un ideal femenino burgués que era también necesario para contribuir como a la nación. Creo que yo cierro como brevemente con eso y gracias por la pregunta. Gracias, Marisol. María José, una respuesta rápida para Elia. Con el micro, hay que encender el micro.
Creo que la reflexión que plantea Elia es cómo hay distintas miradas, cómo la mirada extranjera en el texto es mucho más fuerte que en la imagen, porque el lépero de Linati pues es bastante suavizado, pero en estos que nos ha presentado de Bouchan, como mismo ha dicho Arturo, también Hegel, marca esta mirada un poco más negativa. Ebria, o sea, una mujer borracha la tenemos en una figura de cera, tenemos un lépero muy destruido, o sea, sí también estos personajes, estos de los bajos niveles sociales también está, incluso el propio Arrieta también tiene una borracha o sea, muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras sí hay una idea, la representación de lo propio es un poco más suavizada. Recuerdo en fotografía Cruz de Secampa junto con las imágenes de Charney, que tú lo has trabajado muy bien, Arturo, como es otra visión. Entonces, sí hay que matizar sobre las miradas de lo propio o del extranjero. Digo, es un tema para hablarlo mucho rato. Me quedo en esto. Muchísimas gracias, María José. Lo siento mucho para las preguntas que estaban porque ya no tenemos tiempo. Lo que les puedo proponer a los que están a distancia, por lo menos, es que pueden plantear las preguntas aquí en el chat y pueden contestar ahí directamente en el chat. Aquí vamos a hacer una pausa